durante toda mi vida, fui escéptica de cualquier cosa que tuviera que ver con la religión. Nunca creí en Dios, en ángeles o en nada que no pudiera tocar, ver o explicar. Era de esas personas que se burlaba en silencio de quienes dedicaban su tiempo a rezar o a asistir a misa. Para mí, la única fe que existía era la fe en uno mismo, y yo me consideraba autosuficiente. Mi esposo, Javier, era igual que yo. Llevábamos 10 años casados, y aunque nuestro matrimonio no era perfecto, siempre pensé que estábamos bien. Teníamos una casa bonita, una buena situación económica, y aunque la pasión ya no era lo que fue al principio, no me preocupaba demasiado. Pensaba que eso era normal en un matrimonio de tantos años. Vivíamos nuestras vidas tranquilamente, cada uno ocupado en sus propias cosas. Pero todo cambió una noche. Recuerdo que había tenido un día agotador en el trabajo, y cuando me acosté, caí rendida en la cama. No esperaba lo que estaba por venir. En medio de la noche, tuve un sueño, uno tan vívido que todavía lo recuerdo con detalle. Estaba caminando por un campo enorme, completamente sola, cuando de repente, el cielo comenzó a brillar con una luz cálida y dorada. No era el sol, era algo más, algo que parecía venir de todas partes y al mismo tiempo de ningún lado. De esa luz aparecieron figuras que al principio no pude distinguir, pero que pronto tomaron forma. Eran ángeles, con grandes alas blancas y rostros llenos de una paz que no había visto nunca. Uno de ellos se acercó a mí y me habló. No con palabras, sino con una especie de comunicación que sentí directamente en mi mente. Me dijo que había cosas en mi vida que no estaba viendo, que estaba ciega a la verdad y que necesitaba abrir los ojos. Que había un camino espiritual que estaba ignorando, y que era hora de verlo. Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte. No podía entender qué significaba ese sueño, pero algo en mí se había removido. No era una persona que se dejara impresionar fácilmente, pero ese sueño había sido tan real, tan intenso, que no podía simplemente descartarlo como una tontería. Durante los días siguientes, empecé a tener otros sueños similares. En cada uno, los ángeles regresaban y me decían lo mismo: mira más allá de lo que ves, confía en lo que no entiendes. Pero entonces, algo nuevo ocurrió. En uno de los sueños, un ángel me mostró una imagen que me dejó helada. Vi a Javier, mi esposo, con otra mujer. Estaban juntos, en un lugar que reconocí de inmediato, un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Los vi riendo, tocándose, como si fueran una pareja feliz. Me desperté de golpe, llena de confusión y rabia. No quería creerlo. No podía ser cierto. ¿Cómo iba a estar Javier, mi esposo, traicionándome? Pero algo en el sueño se sentía tan real como todo lo demás. Era como si los ángeles me estuvieran tratando de advertir de algo que no quería ver. Aún así, me resistí. Me decía a mí misma que eran solo sueños, que no significaban nada. Pero la duda se plantó en mi mente, y comenzó a crecer. Unos días después, decidí seguir mis instintos. Revisé el celular de Javier cuando él estaba en la ducha. Nunca lo había hecho antes, pero ese día lo hice. Lo que encontré me rompió por dentro. Mensajes, fotos, incluso reservas de habitaciones de hotel. Todo estaba ahí, a plena vista. Mi esposo llevaba meses viéndose con otra mujer, mientras yo vivía en la ignorancia. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. La rabia, la tristeza, la traición, todo me golpeó al mismo tiempo. No podía entender cómo había sido tan ciega, cómo había dejado que esto sucediera sin darme cuenta. Pero entonces, recordé los sueños. Recordé las palabras de los ángeles, como me habían advertido que no estaba viendo lo que debía, que había verdades que estaba ignorando. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. Siempre había sido una mujer fuerte, alguien que no creía en nada más allá de lo tangible, pero esos sueños, esas advertencias, y ahora la realidad que se desplegaba ante mis ojos, no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Era como si algo más grande que yo me hubiera estado cuidando, tratando de guiarme hacia una verdad que necesitaba ver. Esa misma noche confronté a Javier. No intentó negarlo.
Supongo que en el fondo sabía que todo saldría a la luz tarde o temprano. Me pidió perdón, pero yo ya había tomado una decisión. Lo dejé. Hice las maletas y me fui de la casa que habíamos compartido durante tantos años. Fue doloroso, pero al mismo tiempo, sentí una extraña paz. Era como si finalmente hubiera despertado de una vida de negación, no solo sobre mi matrimonio, sino sobre algo más profundo, algo espiritual. A partir de ese momento, mi vida comenzó a cambiar. No de inmediato, claro, pero poco a poco. Comencé a leer sobre espiritualidad, a asistir a iglesias, algo que jamás hubiera imaginado hacer. No es que me convirtiera de la noche a la mañana en una devota, pero sí empecé a creer en algo más grande que yo misma. Empecé a tener fe. Curiosamente, mi vida empezó a mejorar en todos los aspectos. Conseguí un trabajo mejor, me rodeé de personas que realmente me valoraban, y encontré una paz interior que nunca antes había conocido. Ya no me sentía vacía, como había sido durante tantos años. Sentí que estaba en el camino correcto, que por fin había encontrado una verdad que antes me negaba a ver. A veces, pienso en los sueños, en los ángeles que me mostraron la verdad que no quería aceptar. Me pregunto si todo eso fue una señal de Dios, de una fuerza superior que, a pesar de mi incredulidad, siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado para guiarme. Sea lo que sea, ahora sé que no estoy sola. Que hay algo más allá de lo que puedo tocar o ver, algo que, aunque no lo comprenda completamente, me acompaña y me cuida. Y ahora, por primera vez en mi vida, tengo fe.